Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. Fue el silencio en la línea telefónica lo que finalmente me obligó a entender. No gritos, no explicaciones elaboradas. Solo ese silencio incómodo de mi madre cuando le pregunté, con la voz más casual que pude fingir, si había planes para el fin de semana. Ah, mi amor, nada especial. Tu papá y yo vamos a quedarnos tranquilos. La mentira cayó entre nosotras como una piedra en agua quieta. Yo sabía perfectamente que el sábado era el quinceañero de Sofía, mi sobrina. Lo había visto en Instagram 3 semanas antes, cuando mi cuñada publicó las invitaciones con ese color rosa que parecía gritar desde la pantalla. Había esperado. Pensé que tal vez la invitación llegaría por correo, o que mi hermano Ricardo me llamaría, o que en algún momento alguien mencionaría algo. Pero no. El silencio se había convertido en su propia respuesta. «Ah, qué bien», respondí, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. «Yo también tengo trabajo pendiente». Colgué y me quedé mirando el teléfono. 32 años. 32 años de mi vida, y todavía esperaba que algo cambiara. ¡Qué idiota! No fue la primera vez. Dios sabe que no fue la primera vez. Pero algo en ese momento, en la facilidad con la que mi madre me había mentido, me rompió algo que llevaba agrietándose demasiado tiempo. Me serví un vino que no quería beber y me senté en mi sala, esa sala pequeña pero mía, en el departamento que había comprado sola 3 años atrás. Las paredes color marfil me devolvían el silencio. Al menos aquí el silencio era honesto. Abrí mi celular y busqué la publicación de mi cuñada. Ahí estaban todos. Mi madre con ese vestido azul que había ido a comprar para una ocasión especial. Mi padre sonriendo con su camisa recién planchada. Ricardo con su familia perfecta. Mi hermana menor Andrea abrazando a Sofía. Había 20 fotografías. En ninguna aparecía un espacio vacío que indicara mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido. Debí haberlo visto venir. Los signos habían estado ahí durante años, como migajas que yo me había negado a seguir, porque el camino llevaba a una verdad que no quería enfrentar. 2 años atrás, cuando me ascendieron a gerente regional en la empresa de consultoría donde trabajaba, llamé a mi madre emocionada. Era el primer ascenso importante de mi carrera, el reconocimiento de 10 años de trabajo constante, de fines de semana sacrificados, de proyectos que me habían dejado exhausta pero satisfecha. «Qué bueno, hija», había dicho ella, con ese tono distraído que usaba cuando estaba viendo la televisión. «Tu hermano también tuvo buenas noticias. Lo nombraron jefe de su departamento. Ricardo era contador en una empresa mediana. No minimizo su logro, pero yo acababa de conseguir una posición que me ponía a cargo de 6 estados y un presupuesto de millones». Mamá siguió hablando de Ricardo durante 15 minutos. De mí no volvió a mencionar nada. O aquel cumpleaños número 30. El mío, no el de Ricardo o Andrea. Había organizado una pequeña cena en mi departamento. Nada ostentoso, solo quería reunir a mi familia. Compré comida que sabía que les gustaba. Limpié hasta que cada superficie brillaba. Puse flores frescas en la mesa. Eran las 8 de la noche y nadie había llegado. A las 8:30, mi madre llamó. «Ay, hija, se nos complicó el día. ¿Podemos dejarlo para el próximo fin de semana?» Nunca hubo próximo fin de semana. 3 días después, vi en Facebook las fotos de una parrillada familiar en casa de Ricardo. Todos estaban ahí. Era domingo. El día había estado perfectamente despejado. No se les había complicado nada. Simplemente habían decidido que el cumpleaños de Ricardo de la semana anterior merecía una extensión, y el mío podía esperar. Pasé mi cumpleaños 30 sola, llorando frente a una mesa puesta para 6 personas, comiendo del pastel que había comprado con velitas que nunca encendí. Esa noche aprendí que el dolor físico es más fácil de soportar que ver tu propia insignificancia servida en platos de porcelana. Pero seguí intentando. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Seguimos tocando puertas que sabemos que no se abrirán, esperando que algún día, por algún milagro, alguien del otro lado decida que valemos la pena. Cuando Andrea anunció su compromiso,
Yo fui de las últimas en enterarme. No por un anuncio familiar, no por una llamada emocionada. Me enteré porque la prima Mónica, a quien apenas veía, mencionó en una conversación casual. Qué emoción lo de Andrea, ¿verdad? Sonreí y asentí como si supiera de qué hablaba. Luego fui al baño del restaurante donde estábamos y busqué en redes sociales. Ahí estaba, Andrea con un anillo enorme, rodeada de mi familia. La publicación tenía 2 semanas. 2 semanas en las que nadie pensó en llamarme. Le mandé un mensaje de felicitación. Andrea respondió 3 días después con un escueto. Gracias. Ni siquiera un emoji de corazón. El patrón era tan claro que dolía verlo. Cada logro mío era minimizado o ignorado. Cada evento familiar se materializaba sin mí. Cada vez que preguntaba por planes, recibía evasivas o mentiras. Y yo, como una idiota esperanzada, seguía preguntando. La noche del quinceañero de Sofía no fui, obviamente. Me quedé en mi departamento viendo una serie que no logré seguir, con el teléfono en modo silencio. No quería ver las fotos en tiempo real. No quería leer los mensajes de familiares preguntando dónde estaba, fingiendo que mi ausencia importaba cuando todos sabían perfectamente que nunca me habían invitado. El domingo en la mañana, mi teléfono explotó con notificaciones, fotos, videos, mensajes del grupo familiar que raramente usaban. ¡Qué bonita fiesta! Sofía se veía hermosa. La pasamos increíble. Nadie preguntó por qué no había ido. Nadie dijo, te extrañamos. Era como si mi ausencia fuera lo esperado, lo natural, lo correcto. Andrea sí mandó un mensaje privado. ¿Por qué no viniste? Mamá dijo que tenías trabajo. Así que esa era la excusa que habían usado. Ni siquiera habían tenido la decencia de decir la verdad, que nunca me invitaron. Así es, respondí. Mucho trabajo. No tenía energía para confrontaciones. Ya no. Esa semana decidí hacer un experimento. Uno doloroso, pero necesario. Dejé de iniciar contacto. Dejé de llamar a mi madre los domingos, de mandar mensajes al grupo familiar, de preguntar por planes. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara mi silencio. Pasaron 3 semanas. 3 semanas completas sin que nadie de mi familia se comunicara conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. En ese tiempo, vi en redes sociales 2 reuniones familiares más. Una parrillada en casa de mis padres y un almuerzo para celebrar el aniversario de bodas de Ricardo y su esposa. La 4ª semana, mi madre llamó. Por un momento, estúpido y esperanzado, pensé que tal vez había notado mi ausencia, que tal vez se había dado cuenta de que algo andaba mal. Hija, ¿tienes la receta de aquellos brownies que hiciste hace años? Andrea los quiere hacer para una reunión. Eso era todo. No, ¿cómo estás? No, te hemos extrañado. No, ¿por qué no has llamado? Solo una receta. No la tengo a mano, mentí. Búsquela en internet. Hubo un silencio confundido del otro lado. Yo nunca decía que no a mi familia. Bueno, está bien, dijo mamá, y colgó. Esa noche me permití llorar. Llorar de verdad. No esas lágrimas contenidas que me había acostumbrado a tragar. Me permití sentir todo el peso de la verdad. No era importante para ellos. Nunca lo había sido. No era cuestión de malentendidos o de estar ocupados. Era simple y dolorosamente intencional. El punto de quiebre llegó 2 meses después, en el aniversario de bodas de plata de mis padres. Esta vez sí recibí invitación, pero llegó 5 días antes del evento, enviada por mensaje de texto. Hija, el sábado celebramos los 25 años de casados. Es en el Salón Los Pinos a las 7. Ahí nos vemos. 5 días de aviso para un evento que seguramente llevaban planeando meses. Llamé a Andrea. ¿Desde cuándo sabían de la fiesta? ¿La de papá y mamá? Pues desde hace como 4 meses. Ricardo consiguió el salón y todos cooperamos. ¿Por qué? ¿4 meses? Sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Había que apartar con tiempo. ¿Y nadie pensó en decirme? Andrea suspiró. Ese suspiro que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo dramática. Ay, María José, no empieces. Te estamos avisando, ¿no? Además,
Siempre estás ocupada con tu trabajo. Pensamos que a lo mejor no podías. ¿Pensaron o decidieron? ¿Qué? Nada. Ahí estaré. Pero no fui. El sábado me quedé en mi departamento. Preparé pasta para una persona y me serví una copa de vino. Mientras mi familia celebraba sin que mi ausencia importara realmente, yo tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar de intentar. No más llamadas que no serían devueltas. No más preguntas sobre planes que no me incluían. No más cumpleaños olvidados, ni logros minimizados. No más esperar que un día, mágicamente, me vieran. Los mensajes llegaron esa noche. Primero de Andrea: ¿dónde estás? ¿Pasó algo? Luego de Ricardo: mamá está preocupada. ¿Estás bien? Y finalmente de mi madre: hija, todos preguntan por ti. ¿No vas a venir? Respondí el mismo mensaje a los tres. Surgió algo de último momento. Disculpen, que la pasen bien. No era verdad, pero tampoco era completamente mentira. Sí había surgido algo: mi dignidad. Al día siguiente no llamaron para saber qué había pasado. Tampoco preguntaron si estaba bien. La vida siguió para ellos como si nada. Y fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Las siguientes semanas fueron extrañas. Me sentía ligera y pesada al mismo tiempo. Ligera porque había dejado de cargar el peso de buscar su aprobación. Pesada porque el duelo era real. Estaba despidiéndome de la familia que nunca tuve pero que siempre había deseado. Me concentré en mi trabajo con una intensidad nueva. Los proyectos que antes me agotaban ahora se convirtieron en refugio. Pasaba horas en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ahí me sentía valorada. Mis opiniones importaban. Mi presencia era requerida. Mi ausencia era notada. Fue en ese momento de mi vida, cuando había decidido cerrar una puerta, que otra se abrió. En abril, la empresa me envió a una capacitación en Guadalajara. 3 días de seminarios sobre liderazgo estratégico. Yo no quería ir. El tema no me entusiasmaba particularmente, pero mi jefe insistió en que era importante para mi desarrollo profesional. Accedí sin mucho interés. El primer día, llegué tarde al auditorio. Los únicos asientos disponibles estaban en las primeras filas. Me senté junto a un hombre de unos 38 años, cabello ligeramente canoso en las sienes, vestido con una elegancia casual que sugería seguridad sin arrogancia. «Disculpa», susurré mientras me acomodaba. «No hay problema», respondió con una sonrisa. Justo estaban por empezar. No intercambiamos más palabras durante la sesión, pero en el receso del almuerzo lo encontré en la fila del buffet. Creo que somos los únicos que no parecen emocionados con la teoría del liderazgo transformacional, dijo, señalando mi plato medio vacío. Me reí. Era la primera vez que reía genuinamente en semanas. ¿Tan obvio es? Solo para alguien que está igual de aburrido. Se presentó como Daniel, director de operaciones de una empresa de tecnología. Durante ese almuerzo hablamos de trabajo, de la ciudad, de los ponentes del seminario. No fue extraordinario, solo fue cómodo, natural, como si conversáramos sin el peso de expectativas o roles preestablecidos. Los siguientes 2 días nos buscamos instintivamente. Almorzábamos juntos, compartíamos un café en los recesos, intercambiábamos miradas de complicidad cuando algún ponente decía algo particularmente pretencioso. No hubo coqueteo obvio, no hubo insinuaciones, solo una conexión tranquila que no sabía que necesitaba. El último día de la capacitación, mientras guardaba mis cosas, Daniel se acercó con su celular en la mano. «No quiero ser ese tipo que presiona», dijo, «pero me gustaría seguir en contacto. Si tú quieres, claro». Intercambiamos números. En el taxi al aeropuerto me di cuenta de que estaba sonriendo. No por romanticismo o expectativas, sino porque había conocido a alguien que me había tratado como un igual. Alguien que había escuchado cuando hablaba, que había preguntado mi opinión, que había recordado detalles de nuestras conversaciones. Daniel vivía en Monterrey, yo en Ciudad de México. La distancia era suficiente para mantener todo casual, sin presiones. Comenzamos a intercambiar mensajes, cosas simples al principio, recomendaciones de libros,
quejas sobre el trabajo, memes que nos hacían reír. Luego las conversaciones se volvieron más profundas, más largas, más necesarias. 3 meses después de conocernos, Daniel vino a la ciudad por trabajo y me invitó a cenar. Acepté con una mezcla de emoción y miedo. Hacía tanto tiempo que no salía con alguien que había olvidado cómo se sentía arreglarse para una cita con anticipación, con ganas. Esa noche, en un restaurante italiano del centro, Daniel me preguntó por mi familia. Era inevitable, supongo. 3 meses de conversaciones eventualmente llevan a esos territorios. No somos muy cercanos, dije, la frase que había perfeccionado para estas situaciones. ¿Por distancia o por decisión?, preguntó él, y su tono no era acusatorio, solo curioso. Algo en su manera de preguntar, en cómo me miraba sin juicio, me hizo soltar todo. Le conté sobre el quinceañero, sobre mi cumpleaños 30, sobre el aniversario al que no fui, sobre años de exclusión sistemática. Las palabras salieron sin filtro, todas las heridas que había mantenido guardadas porque pensaba que hablar de ellas me haría ver dramática o resentida. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: «Debe haber sido muy solitario. Nadie nunca había resumido así lo que sentía. No, qué mal. No, pero es tu familia. No, seguro hay un malentendido. Solo reconocimiento puro de mi dolor». Lloré en ese restaurante. Daniel me pasó servilletas y esperó. No trató de arreglar nada ni de minimizar nada. Solo estuvo ahí. «Mereces gente que te elija», dijo finalmente. «Todos merecemos eso». Desde esa noche, algo cambió entre nosotros. La conexión se volvió más profunda, más real. Daniel comenzó a venir a la ciudad cada 2 semanas. Yo viajaba a Monterrey cuando podía. Conocí a sus amigos, que me recibieron con una calidez que me sorprendió. Me invitaban a reuniones, recordaban cosas que les había contado, me mandaban mensajes solo para saber cómo estaba. Por primera vez en mi vida, sentía lo que era pertenecer. Mi familia, mientras tanto, había notado mi ausencia solo en la medida en que les afectaba. Mi madre llamaba ocasionalmente, siempre para pedir algo. El nombre de un doctor, ayuda con trámites de su teléfono, preguntas sobre impuestos. Nunca para saber cómo estaba. «Te escuchas diferente», me dijo una vez. «¿Estás enojada?» «No, mamá. Solo ocupada». «Ay, siempre tan trabajadora. Deberías tomarte un descanso, venir a visitarnos». Pero nunca proponía una fecha específica. Nunca preguntaba cuándo me venía bien. Era una invitación vacía, de esas que se hacen por cortesía sabiendo que nadie las aceptará. En julio, 6 meses después de decidir dejar de buscarlos, mi vida había cambiado completamente. Había sido promovida a directora de consultoría estratégica, un puesto que llevaba años persiguiendo. Daniel y yo habíamos decidido intentar una relación seria a pesar de la distancia. Había renovado mi departamento, empezado clases de yoga, retomado mi hábito de leer que había abandonado por años. Me sentía viva de una manera que no recordaba haber sentido nunca. Fue entonces cuando llegó la invitación. Un sobre color marfil, con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Dentro, una tarjeta anunciaba la boda de Andrea con Luis Miguel, su novio de 3 años. La fecha, octubre 15. El lugar, una hacienda en las afueras de Querétaro. Abajo, escrito a mano: «No sería lo mismo sin ti. Te queremos ahí. Andrea». Llamó 2 días después. «¿Recibiste la invitación?» «Sí». «¿Vas a ir?» Me senté en el sillón de mi sala, mirando por la ventana. Abajo, la ciudad bullía con su ruido constante. Arriba, en mi departamento silencioso, el peso de la pregunta llenaba todo el espacio. «No lo sé», respondí honestamente. «María José, es mi boda. Eres mi hermana». «Lo soy», dije. «Pero Andrea, tú me invitas 5 meses antes a tu boda cuando a todos los demás les avisaste hace más de un año. Me entero por casualidad de eventos familiares. No me incluyen en planes. Ni siquiera me preguntaron si quería cooperar para el salón del aniversario de nuestros padres». Silencio. «No estás siendo justa».
dijo finalmente. ¿No estoy siendo justa? Siempre has sido muy sensible, muy en tu mundo. Nosotros tenemos nuestras dinámicas, nuestros planes. No podemos estar pensando todo el tiempo en incluirte cuando tú nunca estás disponible. La rabia me subió por la garganta. Andrea, ¿sabes cuántas veces he preguntado por planes y me han mentido? ¿Cuántas veces he tratado de estar presente y me han ignorado? Yo no recuerdo eso. Claro que no. Porque para recordar tendrías que haber prestado atención. Colgué. Me temblaban las manos. Daniel llegó esa noche con comida tailandesa y sin preguntar nada. Solo se sentó conmigo en el suelo de la sala y comimos directo de los recipientes mientras yo le contaba todo. ¿Quieres ir?, preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere demostrarles que estoy bien, que no me rompieron, pero otra parte no quiere darles el privilegio de verme. Ambas cosas son válidas. ¿Tú qué harías? Yo no soy tú, dijo, tomando mi mano. Pero si me preguntas mi opinión, creo que deberías hacer lo que te traiga paz, no lo que les demuestre algo a ellos. Ya no les debes nada. Tenía razón, como casi siempre. 2 semanas después, mientras revisaba mi correo, vi un email de la Asociación Mexicana de Consultoría Empresarial. Me habían nominado para el premio a Consultor Emergente del Año. La ceremonia sería en noviembre, un mes después de la boda de Andrea. Le reenvié el email a Daniel con un mensaje. ¿Vendrías conmigo si gano? Su respuesta llegó inmediata. Voy aunque no ganes. Ya compré el traje. Esa tarde tomé una decisión. Llamé a Andrea. Voy a ir a tu boda, dije. Pero voy a ir con mi pareja, Daniel. Y necesito que entiendas algo. Voy porque yo lo decido, no porque me necesites. Voy en mis términos. Está bien, dijo Andrea, y sonaba confundida. Claro que puedes traer a tu novio, aunque nunca nos has hablado de él. Nunca preguntaste. La boda de Andrea fue exactamente lo que esperaba. Elegante, llena de gente y profundamente reveladora. Daniel y yo llegamos juntos, él en su traje gris oscuro, yo en un vestido verde esmeralda que me había comprado especialmente para la ocasión. Me sentía hermosa, me sentía fuerte. Mi familia nos recibió con sorpresa mal disimulada. No esperaban que trajera pareja. Probablemente no esperaban que me viera así. Segura, acompañada, feliz. Mi madre se acercó primero, con esa sonrisa nerviosa que usaba cuando no sabía cómo actuar. Hija, qué gusto verte. Te ves muy bien. Sus ojos se desviaron hacia Daniel. Y él es... Daniel, mi pareja. No dije novio. No dije pretendiente. Dije pareja, con toda la solidez que esa palabra implicaba. Mucho gusto, señora. Daniel extendió la mano con esa amabilidad natural que tenía. María José me ha contado mucho de ustedes. La mentira cortés flotó entre nosotros. Yo apenas había hablado de mi familia con él, y cuando lo hacía era para explicar por qué mantenía distancia. Ricardo se acercó con su esposa, los dos evaluándonos con esa curiosidad apenas disimulada. ¿Y ustedes cómo se conocieron? En una capacitación de trabajo, respondí. Hace 8 meses. 8 meses y no habías dicho nada, comentó Ricardo, y no sonó como reproche, sino como constatación de un hecho. Yo no compartía mi vida con ellos. Supongo que nunca surgió en conversación, dije. Durante la ceremonia, Daniel mantuvo mi mano entre las suyas. No era posesivo ni dramático, solo estaba ahí, presente. Mientras Andrea caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, me di cuenta de que no sentía envidia ni tristeza, solo una distancia tranquila, como ver la vida de extraños. En la recepción nos sentaron en una mesa alejada del núcleo familiar, con primos lejanos que apenas conocía. No me sorprendió. Daniel lo notó pero no dijo nada. Solo conversó amablemente con todos, haciéndome reír con comentarios susurrados que solo yo escuchaba. Fue durante el vals cuando mi padre se acercó a nuestra mesa. ¿Me concedes una pieza?, me preguntó, extendiendo la mano. No era costumbre en nuestra familia bailar en bodas más allá del vals de los novios, pero acepté, dejando a Daniel con una sonrisa de ánimo. Mi padre bailaba torpemente,
Nunca había sido bueno para esto. Nos movíamos en silencio incómodo, hasta que él finalmente habló. Tu mamá y yo notamos que has estado distante. Ah, sí. No vienes a la casa. No llamas. Papá, ustedes tampoco llaman. Él frunció el ceño, como si procesara algo que nunca había considerado. Siempre estás ocupada con tu trabajo. Sí, lo estoy. Pero eso nunca ha sido el problema, ¿verdad? No te entiendo. Me detuve en medio de la pista. La música seguía. Las parejas giraban alrededor nuestro, pero yo necesitaba decirlo. Necesitaba que al menos una vez escuchara. Papá, ¿sabes cuándo fue la última vez que me invitaron a algo antes de que se hiciera el plan? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron por mi vida sin querer algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron presentes en algo importante para mí? No seas injusta, María José. Hemos estado ahí. ¿En qué? Dime un momento. Uno solo. Él abrió la boca, la cerró. Buscó en su memoria y encontró el vacío que yo ya conocía. Tu graduación, dijo finalmente. Esa fue hace 10 años. Y después, mi primer ascenso, mi cumpleaños 30. Cuando compré mi departamento, no sabía que necesitabas. Esa es justamente la cuestión, papá. No debería tener que pedir que me vean. No debería tener que rogar por un lugar en mi propia familia. La canción terminó. Me alejé antes de que pudiera responder. Daniel me encontró en el jardín, donde había ido a recuperar la compostura. Se sentó a mi lado en una banca de piedra, sin decir nada, solo ofreciendo su presencia. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. Sí, creo que sí. Y era verdad. Dolía, pero era un dolor limpio. El dolor de soltar, no de aferrarme. Nos fuimos temprano, antes del final. En el camino de regreso a la ciudad, Daniel manejaba mientras yo miraba por la ventana. Estoy orgulloso de ti, dijo de pronto. ¿Por qué? Porque fuiste. Porque dijiste lo que necesitabas decir. Porque no te dejaste reducir. Me acurruqué en el asiento. Me siento exhausta. Es normal, pero ya pasó. Ahora puedes concentrarte en lo que viene. Lo que venía era la ceremonia de premiación. 2 semanas antes de noviembre, me confirmaron que había ganado el premio a Mínimos Inson Consultor Emergente del Año. Era un reconocimiento importante en la industria, algo que validaba años de trabajo. Esta vez no llamé a mi familia para contarles. Se lo dije a Daniel, a mis amigos, a mis colegas. Organicé una pequeña celebración en mi departamento. 16 personas que realmente se alegraban por mí, que entendían lo que significaba ese logro. La ceremonia fue en un hotel del centro, elegante y formal. Daniel estaba a mi lado con ese traje que había prometido comprar. Cuando anunciaron mi nombre, subí al escenario con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. En mi discurso de agradecimiento mencioné a mi equipo, a mis mentores, a Daniel. No mencioné a mi familia, no porque quisiera herirlos, sino porque simplemente no habían sido parte de ese camino. Las fotos de la ceremonia las subí a mis redes sociales. No lo hice con intención de que mi familia las viera, pero por supuesto las vieron. Mi madre llamó 2 días después. Hija, vi que ganaste un premio. Felicidades. Gracias, mamá. ¿Por qué no nos dijiste? Hubiéramos ido. La pregunta me tomó por sorpresa por su ingenuidad. Realmente no entendía. Mamá, ¿cuándo han ido a algo importante para mí sin que tenga que rogarles? No seas así. Somos tu familia. Ser familia en papel no es lo mismo que serlo en acciones. Ay, María José, siempre tan dramática. Mira, tu papá quiere hablar contigo. Dice que lo que le dijiste en la boda lo tiene pensando. Mi padre tomó el teléfono. Su voz sonaba cansada. Hija, tu mamá y yo queremos que vengas a comer el domingo. Para hablar. ¿Hablar de qué? De nosotros. De ti. De lo que dijiste. Acepté, aunque con cautela. El domingo llegué sola. Daniel había ofrecido acompañarme, pero le pedí que no viniera. Esto era algo que necesitaba hacer por mi cuenta. La casa de mis padres olía igual que siempre, a café y al perfume de mi madre. Nos sentamos en el comedor, ese mismo comedor donde había pasado miles de comidas sintiéndome invisible.
Queremos que sepas que hemos estado pensando, empezó mi padre, sobre lo que dijiste en la boda. Y en otras cosas, añadió mi madre. Ricardo mencionó que te veías diferente, más, no sé, más tú misma. He estado trabajando en mí, dije simplemente. Creo que no nos dimos cuenta, continuó mi padre, y su voz se quebró ligeramente. No nos dimos cuenta de que te estábamos dejando fuera. Pensábamos que estabas bien, que tenías tu vida, que no necesitabas. ¿Que no necesitaba qué? ¿Una familia? Mi madre se limpió los ojos. No lo vimos así. De verdad que no. Pero tienes razón. No estuvimos ahí. Y lo lamento. Eran palabras que había esperado escuchar durante años. Ahora que las tenía enfrente, me di cuenta de que ya no las necesitaba de la misma manera. Ya no las necesitaba para sentirme completa. Aprecio que lo reconozcan, dije. De verdad. Pero necesito que entiendan algo. No puedo volver a como era antes. No puedo seguir esperando que me incluyan. No puedo seguir siendo la que siempre da sin recibir. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mi padre. Era la primera vez que alguien de mi familia hacía esa pregunta. Consistencia. Presencia real, no solo en papel. Que me pregunten cómo estoy sin querer algo. Que celebren mis logros como celebran los de Ricardo y Andrea. Que me inviten a cosas antes de que se hagan, no después. Podemos intentarlo, dijo mi madre. No te prometo que seamos perfectos, pero podemos intentarlo. No firmamos paz ese día. No hubo abrazos dramáticos ni promesas elaboradas. Solo un inicio pequeño y frágil. Mi padre preguntó por mi trabajo. Mi madre preguntó por Daniel. Y yo respondí con honestidad, pero sin abrirme completamente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción cuidadosa. Mis padres empezaron a llamar regularmente, sin pedir nada. Mi madre me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Mi padre fue a mi oficina para conocer dónde trabajaba. Eran gestos pequeños, pero constantes. Andrea tardó más. Seguía sin entender realmente qué había hecho mal, pero al menos dejó de minimizarlo. Ricardo fue quien más sorprendió. Una tarde me llamó solo para disculparse. Siempre pensé que exagerabas, dijo. Pero últimamente he prestado atención a cómo hablamos de ti versus cómo hablamos de Andrea o entre nosotros. Y tienes razón. Te dejamos fuera. No todo se arregló. Hay daños que no se borran completamente. Pero aprendí algo importante. El perdón no significa olvidar ni volver a como era antes. Significa decidir soltar el peso, establecer nuevos términos y construir algo diferente sobre los escombros. Daniel y yo nos mudamos juntos 6 meses después de la ceremonia de premiación. No a Monterrey, ni a Ciudad de México, sino a Querétaro, punto medio entre nuestras vidas. Invité a mi familia a conocer nuestro nuevo hogar. Vinieron. Se quedaron 2 horas. Preguntaron, observaron, trataron. No fue perfecto. Probablemente nunca lo será. Pero fue suficiente. Porque al final, aprendí que la familia que importa no es solo la que te toca por sangre, sino la que construyes con acciones, presencia y elección mutua. Y por primera vez en mi vida, tenía ambas.